Hola. Dios le bendiga a todos ustedes. Continuamos en este lugar hablando la palabra bendita de Dios. Yo pienso que todo ser humano cree en Dios. Todos dicen yo creo en Dios, y es verdad, todos creen en Dios porque se dan cuenta que han sido creados por Dios. Pero según las Escrituras, según la palabra de Dios, no todos son hijos de Dios, porque no todos lo aceptaron, no todos confesaron con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, no todos confesaron con su boca que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero en esta mañana nosotros seguimos publicando o hablando o predicándoles a cada uno de ustedes o diciéndoles que Jesucristo vino. Quizás para algunos lo están escuchando repetidamente, pero no nos cansamos nosotros de repetir lo mismo, lo que dice la palabra de Dios, que Cristo vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Quizás hay muchos que hablando conmigo me decían, yo no soy pecador, yo no soy pecadora, ¿por qué? Porque yo no hago mal a nadie, yo ayudo, yo colaboro en todo, a mí me gusta ayudar a los huérfanos, a mí me gusta ayudar a la gente que necesita. Pero quiero decirte lo que dice las Escrituras, no por tus obras seréis salvo. Nadie va a ser salvo porque haga buenas obras, sino la persona es salvo por su actitud, por las decisiones que haya tomado en su corazón de creerse un pecador, una pecadora y de aceptarlo a Cristo, el cual es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y qué lindo leer la Biblia, escudriñar las Escrituras y encontrarse con muchas profecías. Profecías que se cumplieron ya, profecías que actualmente se están cumpliendo y profecías que van a terminar de cumplirse allí en el libro de Apocalipsis que nos habla. Pero en esta mañana quiero enfatizar un poco. Dios, siempre todos los planes de Dios han sido y son perfectas. Nadie podría comparar o querer formar una planificación quizás entre varios. Si hablamos respecto a la arquitectura o bueno, etcétera, nadie podría planificar perfectamente como Dios. Él ha planificado para el ser humano realmente una vida perfecta, una vida sana, santa, agradable a Dios. Y yo pienso que todos sabemos, ¿no es cierto?, de Adán y Eva, estamos enfatizando continuamente. Dios puso al hombre, a la mujer en aquel huerto, les puso una pareja perfecta, una pareja sin pecado, no conocían lo que era pecado, pero desde aquel momento, desgraciadamente voy a decir así, el diablo que estaba suelto y que se ha introducido en aquel lugar maravilloso y empezó a transformarse o a tomar a un animal, a tomar a una serpiente e usarle a esa serpiente para poder tentar al hombre allí en el huerto del Edén y hablarle muchas cosas, yo diría hablar mal de Dios o enseñarle a esa pareja algo de que Dios les había prohibido, como queriendo decirles de que Dios les estaba mintiendo muchas cosas.
Pero no, Dios tenía un plan, y ese plan era de que esa pareja viviese eternamente y quizás su descendencia sean perfectos, santos, y que viviesen allí en aquel huerto. En aquel huerto, cuando estuvieron ellos, no conocían lo que era trabajar, no conocían de sufrir la inclemencia del tiempo. Eran felices. Lo único que Adán hacía era poner nombre a los animales, vivir en un lugar realmente excepcional, vivir en un lugar donde solamente había un panorama hermoso, un paisaje fenomenal, donde solamente había como animales que hoy en el día son feroces, como el león, el oso, el tigre, pero en aquel tiempo todos esos animales eran mansos, eran animales que Adán podía deleitarse tocándolos, realmente disfrutar y poner su nombre. Pero fue hasta aquel tiempo en que el diablo, tomando la forma, ¿no es cierto?, de una serpiente, pudo hablarles y aconsejarles el mal. Pudo decir lo que, ¿saben? Ustedes, Dios les dijo que no coman de este árbol. Dios les dijo esto y esto y esto. Pero si ustedes comen de este árbol, ustedes, y Dios sabe muy bien, les dijo, de que ustedes van a conocer lo bueno y lo malo. Ustedes van a poder saber de que Dios no les da esa oportunidad. Y allí entonces la mujer empezó a tomar interés porque le hablaba de una manera sutil, de una manera tan suave, tan verdadero, y empezó a tomar atención, y hasta que se dio. Hasta que quizás en su corazón Eva empezó a pensar, oh, qué bueno, ¿quién no va a querer ser igual que Dios? Porque el diablo le decía, van a ser igual que Dios, van a conocer todas las cosas, van a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y bueno, capaz que en ese momento pensó, esto está interesante, esto está para saberlo, y bueno, voy a comer. Y allí se atrevió a sacar el fruto de que Dios lo había dicho que no coman de ese fruto. Tenían un huerto lleno de árboles frutales. Tenían un hermoso huerto para que ellos lo disfruten. Eran felices, podían hablar con Dios. Cada mañana se presentaba allí, Dios les hablaba y ellos podían disfrutar de la presencia de Dios. Pero a partir de ese momento, dice la Biblia, que se abrieron sus ojos, esos ojos carnales, su entendimiento mundano, entró pensamientos en la mente de Eva, y le pareció que estaba bueno el consejo que el diablo le daba por medio de aquella serpiente. Y cuando se acercó el esposo, cuando se acercó Adán, lo habrá dicho, Eva, ¿qué estás haciendo? Estás comiendo el fruto que Dios nos dijo que no comamos. Y capaz que ella le dijo, Adán, ¿sabes? Me dijo a mí me dijo la serpiente, bueno, no sé cómo lo habrá dicho, que si nosotros comemos, vamos a ser igual parecido a Dios. Claro, le insinuó, lo tentó y le dijo, bueno, come. Y él también, y ella le dio también a que Adán comiese ese fruto. Y bueno, a partir de ese momento, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de prestar oído al diablo,
el hombre cayó. Y desde aquel momento ellos perdieron esa comunión perfecta que tenían con Dios. Ellos perdieron esa felicidad maravillosa que tenían con Dios en el huerto del Edén. Y cuando Dios se presentó como de costumbre, aunque Dios ya sabía, ¿sabías, mi amigo, que Dios sabe el futuro ya? Dios sabe la palabra que va a salir de tu boca, que ni siquiera tú sabes lo que vas a hablar dentro de 1 minuto o de 5 minutos, pero Dios ya lo sabe. Dios ya sabía lo que había acontecido. Pero Él empezó a llamarles por su nombre. Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán, no me respondes, Adán. Podría comparar en este tiempo. Dios también está llamando a todos. Dios te está llamando, Dios me llamó a mí. Pero todos no lo escuchamos. ¿Por qué? Muchos hacemos sordo nuestro oído. Porque el pecado que está en nuestras vidas no nos permite acercarse a Dios. Uno, porque algunos piensan que está mal y que Dios no lo va a escuchar. Otros creen de que Dios no existe. Otros creen, bueno, de que está bien así, de esa manera. Siendo que la palabra nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, como Dios le había enseñado a Adán y Eva. Está medio parecido. Dios te está llamando, Dios, así como a mí, como te dije. Y todos no queremos escucharle así como Adán y Eva. Se escondieron de Dios. Ellos se escondieron. Y cuando Dios descubrió, ellos salieron de ese lugar y salieron cubriéndose su vergüenza con unas hojas. ¿Y qué pasó? Si ellos eran inocentes, eran puros, ellos no tenían ropa, vivían en el huerto del Edén porque ellos no sabían lo que es pecado, no sabían lo que era vergüenza. Pero desde aquel momento Dios les dijo: ¿qué hicieron? Me han desobedecido, han comido el fruto que yo les dije que no comiesen. Porque ellos le dijeron, porque les hablaba y les dijeron: aquí estamos, Señor, estamos escondidos, nos escondimos, Señor, porque tuvimos miedo. ¿Por qué? Porque ya el pecado estaba en su vida, en sus corazones, porque antes ellos no tenían miedo, pero allí estaban delante de Dios, allí con la cabeza agacha, con la cabeza para abajo, con la mirada al piso, porque se daban cuenta que habían desobedecido a Dios. Se dieron cuenta de que realmente no podían presentarse delante de Dios, porque ahora sí sabían que estaban desnudos. En este tiempo hay mucha gente que no quiere presentarse a Dios. Pero en esta mañana quiero decirte que Dios te ama, así como le amó a Adán y Eva. Es verdad que Dios le sacó del huerto del Edén. Es verdad que Dios le sacó a causa de sus pecados. ¿Por qué lo sacó? Porque Dios es santo. Dios es puro, perfecto. En Él no hay mentiras, no hay nada de esa cosa. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la desobediencia. Por eso le sacó. Pero Dios no perdió nunca el amor a su creación, al hombre, a la mujer. Por eso desde este tiempo el amor de Dios está intacto. Por eso la Biblia nos dice claramente que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que muera, para que por medio de su muerte Él pague
la deuda de nuestros pecados. Y nos narra las Escrituras de esa manera, que Cristo vino voluntariamente. Cuando Dios decía, ¿quién iría? ¿Quién? No veo a nadie perfecto en la tierra. Todos se desviaron, todos se descarriaron como ovejas sin pastor. Y allí estaba Cristo para decir, yo iré. Y de esa manera Cristo vino, dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera Él vino a este mundo. ¿Sabes? Y Él, el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, allí empezó su ministerio de esta manera. Ya estaba profetizado. El último profeta, Malaquías, había profetizado también que iba a venir un Cristo, que iba a haber un Juan el Bautista, que iba a bautizar a la gente y también iba a bautizar a Cristo. Y fue así, se cumplió esa profecía. Pero Cristo, después que sucedieron cosas todavía, pero yo quiero enfatizar en esta mañana cómo empezó su ministerio el Señor Jesucristo. En una oportunidad, el Señor Jesús entró a un templo. Entró a un templo y Él se identificó. Él se identificó. ¿Quién es? ¿Quién era? Y a qué vino. Y te voy a leer aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, a partir del versículo 18, cuando Jesús pasó al frente de ese templo, agarró los rollos, porque antes había la palabra de Dios, el Antiguo Testamento escrito en rollos, pergaminos que lo llamamos nosotros. Él agarró, dice la palabra, un rollo y empezó a leer. Y él empezó a leer lo que estaba profetizado respecto a él. Por eso él pudo decir en el versículo 18 de Lucas capítulo 4. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y es por eso que fue el primer evangelista que confesó con su propia boca que le había enviado Dios a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ese tiempo que estamos viviendo, Él nos encomendó a todos nosotros a seguir predicando su palabra. Él dijo en una ocasión, id por todo el mundo y predicad, anunciad el Evangelio a toda persona. Y es por eso que nosotros hacemos eso. Y de esta manera Jesús comenzó su ministerio. ¿A qué lo había mandado Dios? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánto corazón quebrantado está en este mundo? ¿Cuánta gente lleno de tristeza? ¿Cuánta gente con mucho dolor, con mucha desesperación? Pero a eso vino Jesús. Él vino a eso, Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón. También a pregonar libertad.
¿Cuántos cautivos hay? Quizás tú estás transitando por el puente, por esta calle de San Salvador o la gente del mundo entero, pero sin embargo, mucha gente está cautivos. Quizás digan, ¿por qué yo no estoy en la cárcel? Yo no estoy presa, pero van cautivos en nuestros pensamientos, cautivos en nuestro pecado, cautivos en nuestro dolor, nuestro sufrimiento, cautivos en circunstancias que tengo en la vida, cautivo, quizás sufriendo por mis hijos, sufriendo con mi esposo, con mi esposa, quizás estás cautiva, no sé, en una forma u otra estás cautivo, pero a eso vino Cristo, para darte libertad. Solamente tienes que creer, solamente tienes que aceptar a Cristo y Él te va a libertar, Él te va a sacar del pozo donde te encuentras, del pozo de la desesperación, de ese pozo lleno de cenagoso que no puedes salir, de allí Él te va a sacar. Él se siguió, dice, y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente cautivos están? Quieren salir y no puede. Gente cautivos en el vicio. ¿Cuántos han intentado salir del vicio? ¿Cuántos han intentado salir de la droga? ¿Cuántos han intentado salir del alcohol, del cigarrillo? Pero no han podido y no van a poder, porque solamente Cristo te puede sacar de ese lugar, porque así dice su palabra. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, gloria a Dios. También Él vino a dar vista a los ciegos. Ay, menos mal que yo no soy ciega, pero ¿sabes cómo está tu alma? ¿Cómo están tus ojos espirituales? ¿Estás viendo bien lo que Dios quiere para tu vida? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Conoces cuál es el plan de Dios? ¿Puedes mirar con tus ojos espirituales a Cristo? Si no lo estás haciendo, Cristo vino a dar vista a los ciegos carnales, como a los ciegos espirituales. Cristo vino a libertad, Cristo vino a abrir la vista, dar la vista a los ciegos. También dice, y a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Te diste cuenta? ¿Cuántas cárceles hay? ¿Cuántos reformatorios hay? ¿Cuántos jóvenes son llevados a un reformatorio? Porque no se los soporta, los padres no los soportan más. Jóvenes que se han desviado, jóvenes que andan a la deriva. ¿Cuántos hombres como mujeres están en las cárceles porque han cometido delitos, porque han cometido cosas que no deberían hacer? ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque la Biblia dice, el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Por eso el diablo, él es el que guía al ser humano a matar, a robar y a destruir. Por eso Cristo vino para dar libertad, para sacar a los oprimidos, a los presos de la cárcel. Hay muchas cárceles, estuve diciendo, reformatorios, pero cuando salen de la cárcel o salen de los reformatorios, salen tal cual entraron o peor todavía algunos. Mientras Cristo no los liberte, mientras Cristo no haga una obra en sus vidas, el ser humano no va a cambiar nunca. El hombre, la mujer, el niño no va a cambiar. Te digo por experiencia, a mí Cristo me ha cambiado, Cristo me ha transformado y doy gracias a Dios porque Él vino justamente para eso, para
espiritualmente de la cárcel. Quizás no estás en una cárcel, pero tu vida espiritual está como en una cárcel. Estás encerrado, no sabes qué hacer, estás lleno de problemas, estás lleno de dificultades. De aquí para allá no encuentras solución. Pero en esta mañana te digo, ven a Jesucristo, acércate a Él, confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus malos caminos y verás cómo tu vida va a ser cambiada, cómo tu vida va a ser transformada, cómo tu vida vas a transformarte en un nuevo hombre, una nueva mujer. Yo puedo decir soy nueva porque Cristo me ha cambiado, me ha transformado. Por eso en esta mañana te quise hablar de qué manera Cristo comenzó su ministerio. Y a partir de ese momento el Señor Jesucristo comenzó a andar, como dice la Biblia, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, por las polvorientas calles de Judea, Samaria, Jerusalén, por todos esos lugares empezó a caminar anunciando este evangelio que nosotros estamos anunciando en este tiempo. Y Jesús no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una vez más te digo, ven a Jesucristo, ven, arrepiéntete del lugar donde estás, tu tristeza, tu aflicción, todo lo que te está torturando en tu vida o en el lugar donde te encuentras. Jesús te va a ayudar, Jesús te va a sacar del lugar donde te encuentras, Él te va a cambiar, te va a transformar. Solamente decídete, escucha la voz de Dios, escúchalo. Él te está llamando. En esta mañana quiero dejarte este sencillo mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué digo sencillo? Porque todos pueden entender. Sencillo lo digo porque tú puedes sencillamente aceptar a Cristo como tu Salvador. Y hablando en un contexto, quiero decirte que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es realmente una palabra sin igual. Nadie puede tener una sabiduría que tiene las palabras de Dios. Por eso en esta mañana, tú como adulto, tú como joven, tú como niño quizás, ojalá abras tu corazón, tu mente y vengas a Jesucristo. Acércate a alguna iglesia cristiana donde se habla de la Biblia, donde se lee la Biblia, donde te pueden explicar más de Dios. Acércate y vas a ver, nunca te vas a arrepentir de haber aceptado a Cristo en tu corazón. En esta mañana, este mensaje lo dejo, está bajo tu responsabilidad. Y eso depende de ti, aceptarlo o rechazarlo. Pero por último te digo, si lo rechazas, estás rechazando a Cristo. Si lo aceptas, estás aceptando a Cristo. En esta mañana Jesús te ama y yo también. Dios te bendiga.